Buen día. A ver. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Em, bueno, como siempre voy a esperar los comentarios, pero les pregunto particularmente si se ve bien, porque por alguna razón yo no estoy pudiendo poner el video en pantalla completa. Lo veo como una ventana muy pequeña, más allá de que ya la expandí, digamos, y todo eso. De algún modo, a diferencia de otras veces, me sigue dejando como un recuadro muy pequeño. Si ustedes ven bien, que eso es lo que me interesa en verdad, este, avanzamos. Así que espero algún comentario en ese sentido. Se ve bien, me van diciendo acá. Bien, bien. Bueno, entonces estamos. Ahora tengo algunas informaciones. Esperen que mientras voy transmitiendo, en verdad abro otra ventana. Tengo algunas informaciones porque es más, es probable que algunos de ustedes ya lo sepan, pero ya tengo fecha para pasarles de entrega de este trabajo, que va, que va a representar de alguna manera este, la regularidad de la materia, ¿no? Que viene ¿cómo es que se dice? A suplantar un poco la instancia de parcial. Tenemos fecha de entrega, todavía no tenemos características del trabajo, no tengo al menos para informarles algo de eso. Claro, acá alguien me dice que antes se veía mejor. La verdad, no sé cuál es la diferencia, pero bueno, por lo pronto avancemos. Les decía entonces, todavía no tengo como para darles características de cómo va a ser el trabajo, pero sí ya tenemos la fecha de entrega para el mismo, que va a ser el día jueves 8 de octubre. ¿Mm? A ver, confirmemos la fecha porque es la semana del 5, lo que combinamos en la cátedra, o sea que a nosotros nos toca el jueves 8. ¿eh? Supongo que al ser así virtual, también podemos dar algún changüí, como se decía en el barrio, hasta el día viernes 9. ¿eh? Podemos, de algún modo, insisto, al ser virtual, este, podemos dejar toda la semana, de hecho. Ponemos el jueves 8 como guía. Si alguien lo tiene listo antes, lo puede entregar antes y tenemos ese tiempo hasta el viernes 9, después del cual se va a considerar, salvo esa excepción, que en todo caso ahora recuerdo que les decía la vez pasada, se va a considerar que no se entregó el trabajo, si no lo entregan ese día viernes 9. ¿eh? Porque vieron que yo les comentaba la vez pasada, me imaginaba, te cambiaste de lugar, sí, me cambié de lugar, pero la semana pasada di en el mismo lugar, y no tuve este inconveniente. Sí, segundo cuatrimestre empecé ya en otro lado. Pero bueno, no, la semana pasada no tuve este inconveniente. Bueno, les decía, tenemos hasta el viernes 9, entonces tomamos el jueves 8 como referencia, pero me parece bien por ahí manejarnos con algunos días de diferencia porque, bueno, dependemos un poco de las conexiones a Internet, pero eso, si no se entrega ese viernes 9, se va a considerar que, bueno, como si no se presentara a rendir ni el parcial, ¿no? Y el recuperatorio sería en este caso, porque después vemos cómo lo entregamos, eso lo vamos a ir definiendo. Yo les paso la fecha, o sea, quedan toda una serie de cosas, ustedes ven, para definir todavía de este trabajo, pero
les voy a ir pasando información a medida que la vayamos teniendo. Por lo pronto eso, yo supongo que la entrega podrá ser vía mail, a lo mejor o sea, para mí sería más cómodo que sea vía mail, a lo mejor es necesario que usemos el campus virtual. Vamos a verlo eso. Por ahora no se preocupen. Lo que les decía entonces es eso, es hasta el viernes 9. Bueno, salvo que surja algún inconveniente de fuerza mayor, que es como les decía la otra vez, que en tal caso van a tener tiempo hasta el mes de febrero, pero ya para entregarlo por mesa de entrada. O sea, no directamente a nosotros. Yo pensé que iba a ser más tarde en el mes, vieron que les decía, mediados o fines de octubre, pero yo entiendo que esta fecha, además de que, bueno, un poco busca respetar el calendario en función de no sumarles demasiadas actividades de segundo año en la misma semana, digamos, como cuando se rinden los parciales, también tiene que ver con tener un tiempo para corregir, ¿no? Ustedes recuerden que ese trabajo implica una corrección, ni bien lo recibamos, y en caso de que sea necesario, va a tener que presentarse para una reelaboración, ¿no? O sea, que sería como la instancia de recuperatorio. Y en caso de que eso sea necesario, ahí de alguna manera ya se nos va todo el mes. Digo todo el mes porque ustedes saben que en general, a fines de octubre, a veces los primeros días de noviembre, pero en general el 30 de octubre nosotros tenemos que entregar las actas con las notas de ustedes. Así que tenemos entonces jueves 8 de octubre con una extensión ahí hasta el viernes 9, por las dudas que sea necesario, y bueno, y después de la corrección veremos si son necesarias las reelaboraciones. Aprovecho para mencionar dos cuestiones. Una de ellas es una consulta que me hacían la semana pasada sobre aquellos de ustedes que estén en situación condicional. Eso no es algo que podamos resolver, respondo, eso no es algo que podamos resolver desde la cátedra, ¿eh? No es algo que podamos resolver nosotros. Tenemos que, o sea, ustedes tendrían, quienes estén en esa situación, averiguar en Secretaría Estudiantil y ver qué pasos son necesarios para allanar esa situación. Esto por una consulta que me habían hecho la vez pasada y que, bueno, eso, respondo así, no lo vamos a poder resolver nosotros. La fecha de entrega, que acá me venían a preguntar, y si bien ya respondieron, es el 8 de octubre, con una pequeña extensión hacia el 9. Y bueno, eso. Lo otro que quería mencionar en verdad es un agradecimiento y un pedido de disculpas. Yo ahí me estaba fijando, quiero agradecer al compañero Nicolás Pérez acá que subió el cuadernillo con los textos de la unidad 3. Este, y pedirle disculpas. Primero agradecerle al compañero porque la verdad que estuvo bien, pero además justamente suplió una falta mía, que es que yo les había dicho que me iba a fijar y sinceramente, bueno, se me pasó, tengo que ser totalmente sincero. Se me pasó revisar la cuestión bibliográfica, consultar o algo así. Vi el aporte del compañero cuando entré hoy, así que bueno, le agradezco, les pido disculpas a todos ustedes por no haberlo hecho antes y bueno, eso, agradecerle al compañero, que además eso, aportó la bibliografía y además suplió una falta del profesor. La voy a revisar, están todos los textos de la unidad y no ha habido cambios en ese sentido respecto de lo que trabajamos el año pasado, pero por las dudas le pegamos una revisada, a ver, la había descargado, pero la voy a descargar de vuelta para asegurarme, para no tener que ponerme a buscar. Y sí, están todos los textos. Acá lo estoy viendo, están todos los textos. En todo caso, hay que tener presente cuáles son los que vamos a trabajar acá y cuáles los que no, en el sentido de que lo van a trabajar en la instancia de teóricos, ¿no? Yo les diría que los primeros 5, porque están ordenados así además, los primeros 5, Gilson, Berkeley, Hume, Freud y Freud, los vamos a trabajar acá en los prácticos y a partir del texto número 6, el texto de Castoriadis, el de André Green y los capítulos de la tesis de Jorge Besso, esos serán trabajados en la instancia de teóricos. En todo caso, para
la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar Occam, ¿eh? Así que ahí sería como el capítulo del libro de Gilson. De todos modos, vieron esto que les dije. Igual a lo mejor esa sea la mejor bibliografía para trabajar lo de Occam, ¿eh? Es muy probable. No, como no es extrañamente, ¿no? Porque a mí me parece que ocupa un lugar bastante importante, pero bueno, no es uno de los filósofos principales, o al menos no forma parte canónicamente o de la historia canónica de la filosofía, ¿no? Es como si jugara en la B de alguna manera, ¿no? Occam no forma parte de la primera selección que se suele hacer, entonces en algunos libros, bueno, por ejemplo, en el de Historia de la Psicología de Müller ni siquiera está desarrollado, ¿no? Está mencionado ahí, así como al pasar, pero ni siquiera está desarrollado. Yo lo trabajé desde La Mana, vieron que yo les comenté la vez pasada que yo me manejo con la historia de la filosofía de La Mana, de Pablo La Mana, pero Gilson me parece que es probable que sea la mejor bibliografía para trabajar este autor. Y bueno, y un poco esto, cuando me encontré con la fecha, el 8 de octubre, que tenemos tiempo, pero bueno, es como que tomé una decisión. Hoy voy a trabajar Occam porque ya lo tenía armado así, bueno, a lo mejor llego a decir algo de empirismo, pero sea como sea, vamos a trabajar la próxima clase ese tema. Que en la próxima clase, el jueves que viene, vamos a reunir en la misma clase a Hume y a Berkeley. Berkeley, bueno, yo todos los años hago un poco el mismo chiste, a mí me aburre soberanamente, además no me resulta nada simpático el obispo Berkeley, y bueno, vamos a situar algunas cuestiones bien puntuales de Berkeley en torno a lo que afirma el empirismo, para eso va a servir también la clase de hoy, y ya después empezamos con Freud. Insisto, no es que nos corra el tiempo, no es que tengamos así urgencia, pero yo considero, a ver, yo sé que puede parecer insuficiente, pero por un lado me da más ganas de hablar de Freud y de psicología y psicoanálisis en la Argentina, pero por otro lado, también es cierto que por ser los últimos temas y al haber todos los años en general, cuando el cursado era presencial, digamos, toda una serie de dificultades, siempre son los que se trabajan más a las apuradas, sobre todo lo de psicología y psicoanálisis en la Argentina. Así que vamos a ver si le dedicamos un tiempo más en calma a esa bibliografía y a esos temas, porque bueno, me parece que son muy importantes, más allá, les digo, igual no me parece un factor menor, de las ganas del profesor. Cuando tiene ganas transmite mejor, supongo. Así que bueno, entonces hoy vamos a trabajar, vamos a situar algunas cuestiones de Occam. La clase que viene vamos a trabajar Hume, o sea, vamos a trabajar empirismo, digamos, y vamos a situar algunas cuestiones de Hume y de Berkeley. Va a ser necesario, me parece, a ver cómo lo podemos meter, decir algo de Locke, ¿no? Que es como un poco el padre, digamos, del empirismo. Después de eso va a seguir una clase de repaso que me parece que es necesaria. Acordamos, yo mencioné algo así la clase pasada y acordamos con Juan Ignacio de que iba a hacer, porque la clase va a estar a cargo de Juan Ignacio, del ayudante. Acordamos que sea al finalizar como toda esta parte filosófica, ¿no? Bueno, para después arrancar ya el último tramo, todo de continuado. Entonces, la clase que viene les decía empirismo, la siguiente va a ser una clase de repaso, que va a estar a cargo de Juan Ignacio, donde retomará, bueno, la preparará él, ¿no? Pero yo supongo que retomará algunos conceptos y algunas cuestiones de lo que fuimos trabajando en toda esta parte del año, y bueno, después arrancamos ya con Freud. Espero que, me parece que está claro. ¿Hay alguna pregunta o alguna cuestión, a ver, que podamos atender rápidamente antes de pasar a Occam? Bueno, parecería que no. ¿eh? Bien, perfecto. Entonces, bueno, me quedó anotado ya lo más importante, la fecha de entrega del trabajo, que insisto, ya daremos más especificaciones.
Pero bueno, vamos a empezar entonces un poco con los comentarios, o sea, decir la clase de hoy, si bien lo uso, pero me parece como mucho, ¿no? Para situar como clase. Primero y principal porque hay que situar ahí una falta, ¿no? Digo, la última vez, ¿no? Trabajamos algunas cuestiones de la antigüedad y hoy, ¿no? Casi, o sea, como el punto siguiente que vamos a tomar de eso, nos vamos a situar históricamente a... Ahí llegó la pregunta. Eh, bueno, preguntan si es individual. Lo estamos viendo. Ese tipo de especificaciones ya le vamos a decir cómo vamos a hacer. Este, supongo que hacerlo de manera grupal tiene más inconvenientes, ¿eh? Tiene más inconvenientes primero porque, bueno, tienen que encontrar una manera de reunirse, que está bien, en lo virtual supongo que se puede allanar, pero después, bueno, hay otro... Pero bueno, no sabemos, no sabemos. A medida que vaya teniendo información, quédense tranquiles que que les voy a ir comentando, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a situarnos. Les decía, la clase pasada estábamos en la antigüedad, ahí, en la polis prácticamente todavía, y hoy nos vamos a situar a fines de la Edad Media. Ahí, bueno, es como un salto demasiado grande, como para darlo así, sin ninguna clase de explicación, y en general yo suelo tomar parte del trabajo en clase justamente para tratar de dar cuenta mínimamente de algunos movimientos que cercaron el pensamiento filosófico a lo largo de todos esos años. Y también algunas circunstancias históricas, lógicamente, ¿no? Porque estamos en un contexto histórico completamente distinto, un contexto filosófico también completamente distinto, ¿no? Y en una época que también yo entiendo, suele dar risa un poco, pero a mí me gusta mucho la Edad Media, el pensamiento de la Edad Media, y en general suele ser tomado como algo bastante aburrido. De todos modos, bueno, sí, de por sí que no voy a hacer todo ese desarrollo que nos sitúe en el debate de los universales, que es aquello por lo que hay que empezar a ver lo de Occam. No voy a dar todo eso, pero bueno, sí al menos un comentario que, bueno, nada, ¿qué comento para sintetizar? Dejémoslo, eso, pasó mucho tiempo, suele ser muy vulgarizada en la Edad Media. Ustedes saben incluso que el nombre de Edad Media o Edad Oscura le fue puesto por la gente del Renacimiento, ¿no? Me imagino que eso ustedes lo saben, porque bueno, el Renacimiento de la cultura, de las artes, ¿no? También habría una serie de cosas que situar ahí, pero lo doy por Vox Populi, digamos, el Renacimiento buscaba conectar con la antigüedad clásica, tanto en el sentido filosófico, sobre todo artístico, ¿no? Es un término sobre todo artístico esto del Renacimiento, pero bueno, eso, también se dio ciertos movimientos en la filosofía, en la ciencia y bueno, en distintos campos. Entonces, hay un renacimiento de la cultura clásica, ¿no? O sea, busca conectar directamente con la antigüedad que nosotros estábamos viendo y en ese momento es que comienza a ser visto de manera peyorativa, lo cual hasta cierto punto es cierto y en muchos puntos no es nada cierto, ¿no? Esto de que como si no hubiera pasado nada en ese intervalo de tiempo, ¿no? Es el espacio que media entre dos cosas que valen la pena, la antigüedad clásica y el Renacimiento. Bueno, eso de cierto modo es verdadero, pero en gran medida también es falso. Hay veces que a uno le cuesta dimensionar la cantidad de tiempo que implica la Edad Media. Y el ejemplo principal de esto, a mí siempre me lo da, vieron que les he dicho, las parejas filosóficas que se arman a lo largo de la historia canónica de la filosofía, suele situar ahí junto a San Agustín y Santo Tomás, ¿no? Y entre estos dos pensadores hay casi 1000 años de diferencia. En realidad uno es del año 300 y pico, San Agustín, y el otro es del año 1200 y pico, ¿no? O sea que casi 1000 años de diferencia entre un pensador y otro. Y en el medio han pasado cosas también, como se ha dicho. La cuestión, entonces, es, además, Agustín y Tomás son como representantes de dos modalidades de la filosofía muy distintas también entre sí. San Agustín tiene que ver con la patrística, Santo Tomás tiene que ver con la escolástica, y son
dos modos muy distintos de filosofar, ¿no? La patrística está relacionada a la cuestión de la paternidad, o sea que de alguna manera ahí empieza a darse, o sea, la historia de la filosofía en la Edad Media es la historia de la unión y la separación entre el pensamiento filosófico y el cristianismo, ¿no? Entonces, durante la patrística se gestan las bases, se establecen, digamos, las bases, ¿no? Ahí están los que se suelen llamar los padres de la iglesia, entre los que está San Agustín, ¿no? O sea, un filósofo, pero esa misma, o a partir de que se produce esa juntura, también se empieza como a producir la separación, que se da sobre todo en la época de la escolástica, ¿no? La escolástica bueno, que tiene que ver con las escuelas de filosofía, ¿no? Hay muchas apariciones importantes en la Edad Media, o sea, que son determinantes en la actualidad, ¿no? Y una de esas cuestiones es la universidad, ¿no? La universidad es una institución que surge en la Edad Media, lo mismo que la ciudad en el sentido que entendemos nosotros del término, ¿no? O sea, la ciudad tal como está constituida actualmente no tiene nada que ver con la polis, no me refiero solamente a la cuestión, bueno, de la distancia temporal, ¿no? La polis era una ciudad-estado. Hoy por hoy la ciudad no tiene esas características, y entonces está más inspirada en lo que fueron los burgos de la Edad Media. O sea, la ciudad en sentido actual surge también en la Edad Media. Y otras tantas cosas. El amor, por ejemplo, tal como lo entendemos, o al menos lo veníamos entendiendo hasta que se produce, bueno, todo un sacudimiento, que no es el primero de la época actual, pero sí, ¿no? Hay algo ahí o que cada tanto vuelve un poco a ponerse en cuestión. El amor también, ¿no? Tal como lo entendemos actualmente o hasta hace muy poco, toma sus bases de lo que era el amor cortés en la Edad Media. Bueno, no me quiero extender porque además es un tema que me interesa, pero no los quiero aburrir. La cuestión es que la escolástica, les decía, tiene que ver con esto, ¿no? Con las escuelas de filosofía vinculadas en general a las universidades, ¿no? Y ahí es donde se dieron más, o se comenzó a ejercitar todo lo que tiene que ver con el debate filosófico, ¿no? La escolástica está atravesada de cabo a rabo, ¿no? Por lo que han sido toda una serie de debates, ¿no? Algunos muy ridículos, como cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, y otros en verdad bastante más serios, como es el de los universales, que vamos a ver hoy. Que vamos a ver ahora, digo, para poder situar Guillermo de Ockham, porque Ockham es de algún modo el que viene a saldar el problema de los universales, el debate, ¿no? Como que lo gana, si ustedes quieren. Pensaba, porque bueno, Ockham, que es un filósofo que les decía, que en sí parece que no jugara en la A o en la selección que realiza la historia canónica de la filosofía, en verdad es un personaje conocido en el campo popular. Yo pensaba recién, al hablar de los debates de la escolástica, no sé si ustedes han visto El nombre de la rosa, la película, o con mayor fortuna si leyeron el libro, porque ahí está más claro, ¿no? El nombre de la rosa de Umberto Eco, que es una novela excepcional, en muchos sentidos, pero además es muy entretenida. Es un policial, justamente, ambientado en la Edad Media, y el personaje, el protagonista, ¿no? Que en la película es el que es el papel de John Connery, ¿no? Es Guillermo de Ockham, ¿no? O sea, el protagonista del Nombre de la Rosa es Ockham. Esto es interesante. Bueno, no es Ockham, o sea, es Ockham, pero Humberto Eco decía que Ockham era un personaje que a él no le resultaba nada simpático también. Entonces hizo ahí una modificación del nombre, ¿no? El protagonista se llama Guillermo de Baskerville, y entonces ahí está Guillermo o William por Ockham, y Baskerville en realidad, no sé si les suena, pero es el nombre de una historia muy famosa de Sherlock Holmes, ¿no? El sabueso de los Baskerville. Entonces ahí, en verdad uno diría, el personaje de Ockham es una mezcla, el personaje, mejor dicho, el protagonista de la historia de la Rosa es una mezcla de Ockham y Sherlock Holmes. Pero lo interesante es que el método que utiliza el detective John Connery y Guillermo de Baskerville en la película o en el libro, es el método de Ockham, ¿no? Esto, ahora vamos a situar algunas cuestiones, pero el método que aplica para investigar es el método de Ockham, ¿no? Lo cual, bueno, es otro descubrimiento interesantísimo que hace Humberto Eco en esa novela. Pero bueno,
pensando en los debates de la escolástica, el debate que atraviesa El nombre de la rosa, ahí hay algunos ya que dicen que vieron la película, el debate que atraviesa es el debate sobre si Cristo reía, ¿no? Entonces, bueno, fíjense la característica que tenían los debates filosóficos en esa época. Uno a veces piensa en algunos debates actuales y en verdad pueden ser igual de disparatados. Pero, bueno, visto a la distancia, toda esta cuestión de la risa de Cristo, de los ángeles en la cabeza del alfiler, suenan bastante disparatados. No así el de los universales. Digo, el de los universales me parece que no tiene esas características de ridiculez. Y retoma, en verdad, un, a ver, en verdad uno diría un, me sale dogma, en verdad no es un dogma, pero como un lugar ya aceptado de la filosofía y que viene a discutir. Sí, que cambia fundamentalmente con Ockham, ¿no? La escolástica también es el momento, como comienza o se sigue profundizando la separación entre religión y ciencia y filosofía, la escolástica también es el momento, inspirado también por Aristóteles, por ahí la patrística está influida por el platonismo de San Agustín, la escolástica por el aristotelismo, ¿no? De Santo Tomás, pero también de otros filósofos, empiezan a desarrollarse mucho todo lo que son las distintas ciencias naturales de esa época, ¿no? Entonces hay algo ahí también en la praxis, ¿no? En la práctica científica, digamos, de las ciencias naturales, que empieza también a poner en cuestión no solo la relación entre filosofía y religión, sino también esta verdad aceptada desde Sócrates, ¿no? Y que veíamos la vez pasada, que es que el conocimiento, y el conocimiento verdadero, eh, procede por la vía del concepto, ¿no? Esta cuestión del concepto es lo que es el corazón del debate del universal. Universal y concepto vendría a ser lo mismo, ¿no? O sea, el universal sería ese elemento común a todos los individuos, ¿no? Que en última instancia remite al concepto. Ustedes vieron que nosotros la clase pasada decíamos eso justamente, ¿no? Si hay algo, o sea, Aristóteles y Platón tuvieron mil diferencias, pero si hay algo en lo que estuvieron de acuerdo es en esta idea de que el conocimiento, en esta idea socrática, ¿no? De que el conocimiento procede por el concepto, ¿no? Y es por la vía del concepto. El concepto que ya Sócrates había situado como una entidad psíquica, ¿no? Como una entidad del alma. Ahora vamos a retomar algunas cuestiones de eso. El tema es que eso fue una verdad aceptada por la filosofía, en principio hasta el debate de los universales, pero fundamentalmente, uno diría, hasta la intervención de Guillermo de Ockham en ese debate, ¿no? Porque Ockham, a ver, es un poco fuerte decirlo así, probablemente se ha equivocado, ¿no? Pero sobre todo al depositar tanto en la figura de Ockham, pero a partir de Ockham, digamos, empieza a ser, no empieza a ser discutido. A ver, hoy tengo un problema con las palabras, evidentemente. A partir de Ockham esto cambia, digámoslo así, rápidamente. Si hasta ese momento era unánimemente aceptado que el conocimiento procede por la vía del concepto, a partir de Ockham lo que va a quedar instalado es que el conocimiento procede por la vía de la experiencia. Digo, porque dicho así, ¿no? Aristóteles decía algo parecido, pero bueno, es distinto por el lugar que ocupa el concepto a lo que va a decir Ockham. Pero de todos modos la experiencia ya estaba en juego ahí. Pero de algún modo lo que aporta Ockham es la crítica del conocimiento, del saber por la vía del concepto. Es decir, que en verdad es un conocimiento difuso que no sirve para nada. Básicamente dice eso Ockham. No sé si lo dice, pero lo podemos tomar así. Que en verdad el conocimiento por concepto no provee un saber preciso sobre la realidad, ¿no? Pero, sino que el que da esa precisión es el conocimiento por la vía de la experiencia, o lo que él llama el saber intuitivo, que hoy vamos a decir algunas cuestiones. Y esto está en juego, esta cosa del concepto, la experiencia, no en esos términos, pero esto es lo que está un poco en juego en el debate de los universales. Esperen que me sitúo un poco acá en el libro. Porque en verdad, acá podríamos incluso agregar, ya dejamos atrás estas tensiones que situaba Castoriadis y que referían a la filosofía de la antigüedad, ¿no? Saber y verdad y opinión, physis y logos, ser y aparecer, ¿no? Pero podríamos
pensar una tensión similar para situar este tema de la filosofía de la Edad Media y en todo caso también de la primera modernidad, porque los empiristas vienen un poco a este lugar, que yo no sé si decir que viene a representar un problema filosófico importante. Digo, sin duda tuvo su incidencia en la historia de la filosofía, pero que sobre todo nos sirve a nosotros como historiadores de la psicología, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la tensión, o sea, la relación y la tensión entre el mundo interior y el mundo exterior, ¿no? Lo podríamos decir así. O sea, entre lo que puede tener que ver con la experiencia interior, subjetiva, si ustedes quieren. No lo quiero reducir a subjetivo y objetivo, lo quiero decir en ese sentido, lo interior y lo exterior. Pero lo podemos también más o menos pensar desde esta cosa, entre la experiencia subjetiva y la realidad exterior, ¿no? Esta cuestión entre lo interior y lo exterior representa un problema, ustedes lo van a ver ahora en el debate de los universales, lo van a ver en Occam, lo vamos a ver la clase que viene también en el empirismo, y después también esto es muy problematizado a partir de la aparición del psicoanálisis, ¿no? También de algunos fenómenos, porque, digo, uno de los problemas principales que vamos a mencionar hoy y que va a cobrar relevancia también cuando veamos los empiristas es el problema de la percepción. La percepción, cuánto depende de la realidad exterior y cuánto tiene que ver con la experiencia interior. ¿Se acuerdan lo que decía Aristóteles? No percibimos la cosa roja, percibimos el rojo de la cosa. Ahí hay una diferencia, si ustedes quieren, que es bastante importante, que a lo mejor en el simple acto de percepción no cobra tanta importancia, pero en otras situaciones sí, como por ejemplo la alucinación, ¿no? La alucinación como fenómeno psicótico. ¿Cuál es la realidad de la alucinación y cuál es la realidad de la percepción que se pone en juego ahí, ¿no? ¿Se ve algo que no existe? ¿No? ¿Cuál es la existencia de ese objeto que alucina el psicótico? Entonces, hay algo ahí, ¿no? Entre esta cuestión de lo interior y lo exterior que problematiza la cuestión de la percepción, que problematiza la cuestión también de la representación, ¿no? Y que, bueno, tiene, o uno la puede situar en estos problemas. La cuestión del mundo exterior fue un problema siempre. Fue un problema para Descartes, lo cual es entendible, ¿no? Porque, bueno, lo suyo era el racionalismo, pero también fue un problema para los empiristas. Los empiristas, digo, parto también de esta cuestión canónica, racionalismo, empirismo, los empiristas también están atravesados por este problema de cómo situar la realidad del mundo exterior, ¿no? Es así. Cuando se llega a cierta cuestión de la filosofía, ¿cómo se sitúa la realidad del mundo exterior? Pero no solo de la filosofía, también de la experiencia subjetiva. Esto de la realidad es la realidad psíquica, por ejemplo, que se sostiene muchas veces desde el psicoanálisis. ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Si la realidad es la realidad psíquica, lo que está en juego es que la experiencia subjetiva está ante todo, ¿no? Pero bueno, cómo pensar el trauma. Les estoy tirando algunos hilitos así como para ver hasta qué punto este problema de lo interior y lo exterior, ¿no? Es una tensión verdaderamente importante, que tuvo su importancia en verdad para la historia de la filosofía, pero que sobre todo, diría, tiene valor para nosotros como psicólogos o historiadores de la psicología. Y bueno, y de algún modo está presente en el debate sobre los universales. ¿En qué consistía este debate? ¿No? Primero esto, el universal es el concepto, piénsenlo así. ¿No? El concepto, ¿se acuerdan que lo vimos más o menos la vez pasada? Es una entidad psíquica, ¿no? Tal como lo planteó Sócrates, y que de algún modo viene a reunir en sí, ¿no? Como todos aquello que agrupa a los individuos particulares, ¿no? Uno diría el universal implica esa tarea psíquica, el concepto, si ustedes quieren, más allá de las diferencias, pensemos en el universal, implica esa actividad psíquica que hace que entre los distintos individuos que son percibidos como diferentes, no hay un árbol igual a otro, o al menos podemos decir que no todos los árboles son iguales, ¿no? Lo que hace frente a esa diferencia es agrupar las semejanzas entre los individuos y desestimar las diferencias entre los individuos, ¿no? Como si uno dijera, por ejemplo, árbol. Los árboles que percibimos son todos distintos, o al menos no son todos iguales. Entonces lo que hace la actividad psíquica que implica el universal o el concepto, entendido como universal, es esto. Bueno, ¿cuáles son las cosas que tienen en común los árboles? Y tiene una raíz, tiene un tronco y tiene una copa de hojas. Y pero algunos árboles tienen hojas verdes, otros tienen hoja verde más claro, hay algunos que tienen hojas rojas, bueno, no importa.
pero cuando yo pienso en el concepto árbol, pienso en las hojas. Después de qué color son, ya es un detalle secundario. Entonces, pongo aparte las diferencias entre los individuos y agrupo las semejanzas. Fíjense, este agrupar, porque a ver, hay algo en esto del concepto, ¿no?, y del universal, en lo que ustedes pueden rastrear la traza de la lógica conjuntista identitaria, ¿no? ¿Se acuerdan que las definimos así muy simplemente diciendo que es un modo de pensamiento que lo que hace es otorgar identidades a los objetos, a los entes del mundo, digamos, y con esas identidades armar conjuntos, ¿no? Entonces, acá tenemos, para lo universal hacemos eso. Hojas, tronco, raíz, le otorgamos una identidad y armamos un conjunto, el conjunto árbol, ¿no? Estoy haciendo una cosa simplificada al extremo, ustedes se dan cuenta, pero me resulta interesante porque precisamente se puede pesquisar algo de esto, ¿no? De cómo procede ese sistema de pensamiento que se desarma en la alucinación, por ejemplo, ¿no? O en la imaginación, que es un problema incluso más complejo. Bueno, no sé si más complejo que el de la alucinación, pero son problemas complejos. Entonces, el debate universal sería ese, teniendo en cuenta que el concepto es una entidad psíquica. La pregunta que le sigue es, ¿le corresponde a esa realidad psíquica, a esa entidad psíquica, algo en el mundo exterior o no? ¿Hay una correspondencia de esa entidad psíquica en el mundo, en el objeto a conocer, digamos, o no? Ese es como el polo principal del debate, ¿no? Están los que dicen que no, que es solo una entidad psíquica y no le corresponde nada en el mundo exterior. Voy a correr el mate, voy a terminar tirando con los ademanes. Están los que dicen que no, que a esa entidad psíquica no le corresponde nada en el mundo exterior, y están los que dicen que sí, que a esa realidad psíquica, que esa realidad psíquica encuentra correspondencia en ciertas cuestiones del mundo exterior. Esta segunda postura, la que dice que sí hay correspondencia en el mundo exterior, se divide en dos posturas, en las que si ustedes prestan atención van a poder reconocer la influencia del platonismo y del aristotelismo, ¿no? Porque una de las posturas, digamos, de las subposturas presentes en la posición de la correspondencia, dice que sí, ¿no? Y que esa realidad exterior uno la encuentra en cada objeto, ¿no? Uy, se me cerró el libro. Fíjense, porque, a ver, esperen que lo tengo marcado, pero esperen que lo encuentre. Entonces, una de esas posturas dice, esa cuestión exterior, dice, subsiste en las mismas cosas individuales como principio activo, como fuerza formadora de su ser, idéntico en todas, ¿no? La humanidad, por ejemplo, subsiste como causa formativa de los hombres, como esencia específica inmanente a los diversos individuos, ¿no? Entonces, fíjense, es eso, esa postura es una postura esencialista, o sea, apunta un poco a la esencia, ¿no? Como que hay una correspondencia entre esa entidad psíquica y el mundo exterior presente en la esencia de los objetos, ¿no? Y que si ustedes ven, incluso tal como lo enuncia la Mana a esto, pueden ver esta cuestión de la potencia y el acto aristotélico, ¿no? Entonces, esta postura dice eso, que existe una correspondencia y que está presente en los objetos mismos. Y la segunda subpostura dice que existe esa correspondencia, pero en un mundo, dice, subsiste como realidad trascendente a los individuos mismos de los que constituye, o sea, el mundo de las ideas platónicas, ¿no? Todo esto, si ustedes quieren, es secundario, pero secundario no para Ockham, digo, son cuestiones por ahí más accesorias, pero me parece que son importantes porque vemos eso, cuál es la realidad, mejor dicho, cuál es la relación de nuestro pensamiento con el mundo, compañeros, ¿no? Hay algo ahí fundamental, si ustedes se lo ponen a ver. ¿Hay correspondencia? ¿No hay correspondencia? ¿Sirve para algo el concepto? ¿Tiene nuestro pensamiento la posibilidad de tener alguna clase de injerencia en el mundo exterior? ¿Eh? Es un problema subjetivo, filosófico, científico, verdaderamente, a mi juicio, muy importante, ¿no? Entonces, esta segunda postura, ¿no?, fíjense que apela a una realidad trascendente en la que se puede trazar, se puede rastrear el mundo de las ideas platónico, ¿no? Entonces, ahí aristotelismo y platonismo son las dos subposturas
detrás de esta posición de que sí hay correspondencia. La otra postura, bueno, spoiler alert, es la que termina ganando, es la que dice que no hay ninguna correspondencia, ¿no? No hay correspondencia, es solo una entidad psíquica y una pura, fíjense, a ver cómo dice la mana, sostiene que la realidad de los conceptos es totalmente mental y que lo universal es un simple producto del intelecto, que no hay nada, no hay esencia, no hay mundo de las ideas, no hay nada, es una realidad puramente psíquica. La realidad de los conceptos es totalmente mental, lo universal es un simple producto del intelecto, más o menos artificiosamente derivado de las cosas individuales, ¿no? Entonces, esta segunda postura es la que dice eso. No hay correspondencia. Es una entidad puramente psíquica. Y ahí, ¿no? Como si uno dijera, la postura extrema de esta postura es la que en última instancia va a defender Occam, que es la que se conoce como nominalismo, ¿no? Esto del nominalismo lo que dice que la existencia del concepto o la existencia más concreta que el universal o el concepto puede tener no es Berkeley. No. Estamos bastante atrás. Berkeley, eh, me parece que no es totalmente azarosa la pregunta. Berkeley está presente un poco en esto, o sea, funciona que participa de todo este problema, pero en verdad estas son cuestiones ya que se definieron antes. Pero bueno, claro, hay algo de esto, de Berkeley. De todos modos, esto es como bastante anterior, no solo en el tiempo, sino también lógicamente, ¿no? Berkeley tiene otras herramientas también para pensar. Pero ustedes fíjense que hay algo, que esta pregunta también nos ayuda un poco a ver, en donde lo que se juega acá también es este tema del el realismo, el racionalismo, no todavía empirismo, ¿no? Hay algo de eso, la ciencia natural y la filosofía puramente racional, eso es lo que atraviesa. Si ustedes quieren, no lo desarrollamos, pero el debate entre las universidades de Oxford, mucho más naturalista, y la de París, más teológica y ahora y con el correr del tiempo, bueno, como mucho más filosófica en el sentido moderno del término, ¿no? La diferencia entre los filósofos ingleses y los filósofos franceses, que se rastrea, esa tradición se rastrea hasta hoy, ¿no? Los franceses a nosotros nos atraen más, hay que decirlo, pero tienen siempre esta cosa como más entreverada y más que no se sabe de qué están hablando, digamos, y siempre con adornos, que los ingleses que van siempre al grano. ¿Eh? Eso se comprueba hoy por hoy. Pero de todos modos, algo de todo eso está en juego acá, no todavía Berkeley, no todavía el empirismo. El nominalismo sería eso, no es concretamente lo que va a decir Occam, después lo vemos, tiene un pequeño matiz, pero el nominalismo lo que sostiene es eso, que el universal existe, lo más concreto, la forma de existencia más concreta a la que puede aspirar es en el nombre, ¿no? O sea, en la palabra que lo nombra, sería eso, ¿no? Entonces, la existencia del árbol como universal es solamente esta idea del nombre árbol con el que designo esa cosa común de los existentes particulares. Esto en Occam, o sea, Occam lo va a señalar, ninguna de esta gente era tonta, se imaginarán. Esto va a ser un matiz que va a señalar Occam, porque Occam va a decir, bueno, pero no es solo el sonido, ¿no? Él dice flatus vocis, no es la voz vacía lo que da la existencia. Hay algo más, ¿no? Es solo el nombre en cuanto a entidad significante, diríamos hoy, ¿no? Imagen acústica, no es solo el sonido. Tiene otra existencia el nombre, pero bueno, no es esta. Digo, no es solo la existencia del nombre, no es para nada tampoco la existencia concreta real en el mundo exterior. Bueno, pero vamos a Occam entonces, porque bueno, ya estamos, en verdad, pero en verdad me estoy desplazando en las páginas. Lo que va a sostener él es esto, es eso, no le corresponde ninguna cuestión exterior. Y por eso, o sea, porque Occam, primero esto que les decía, ¿no? O sea, esta cuestión de que no hay universal, lo que hace es deslegitimar por completo, bueno, hoy lo podemos decir así, a lo mejor es un poco excesivo, insisto, ninguna de esta gente era tonta, pero
deslegitima el saber con concepto al decir que en verdad es un saber que no da cuenta de manera precisa de lo que existe, que es un saber confuso, que a lo sumo permite hacer una abstracción. Claro, ¿de qué se vale Occam acá? De esto que les decía antes, de esta actividad psíquica que lo que hace es agrupar las cosas comunes y desestimar las diferencias, ¿no? Este, esperen, que se me cruzó ahí algo. Ahora vemos. Y en ese desestimar la diferencia, lo que dice Occam es que se pierde de vista, se pierde la precisión, digo, no se puede tener un saber preciso sobre lo que existe, ¿no? Es así. Yo, ¿cómo llego a un saber preciso? Si yo digo el árbol, ¿no? Dice él, lo que puedo representar es una cosa difusa, que en verdad no se corresponde con nada de lo que existe. Yo avanzo un poco más en la precisión si yo en vez de árbol digo, no sé, naranjo, ¿no? Una planta naranja. Ahí, ¿no? Ya me voy acercando a una cierta, a algo que me dice de manera más precisa qué es lo que tengo enfrente, ¿no? Este, pero incluso puedo avanzar más en la precisión si en vez de decir un peral, digo este peral, ¿no? Este peral que tengo acá enfrente mío en este momento, que no tengo ninguno, no estoy alucinando tampoco, eso ya me empieza a dar o sea, voy avanzando en la precisión a la vez que me voy acercando cada vez más al saber sobre el existente individual, sobre el individuo, pero en ese sentido, no sobre el uno tampoco, ¿no? Sobre el individuo, sobre este árbol, este objeto en particular, ¿no? Entonces ustedes fíjense que lo que empieza a aparecer ahí como entidad o como praxis concreta que nos lleva a la verdad del saber es el saber ya no por la vía del concepto, sino por la vía de la experiencia, ¿no? Lo que predomina ahí es la cuestión de la experiencia con el objeto. Entonces, si yo quiero saber y tener un conocimiento preciso sobre el mundo exterior, lo que yo tengo que hacer es experimentar con los individuos, no ya pretendiendo ese ejercicio conceptual de agrupar en universales, sino sobre el individuo. Occam tiene una metáfora para ejemplificar estos dos modos de conocimiento, ¿no? El conocimiento por la vía del concepto y el conocimiento por la vía de la experiencia. Dice, es como si nosotros viéramos, dice, un caballo a lo lejos, ¿no? Algo así era la metáfora. Dice, si nosotros lo vemos de lo suficientemente lejos, lo que vemos es como una especie de bulto que se erige sobre la tierra. Eso es el saber del universal, eso es el saber por concepto, ¿no? Dice, pero si nos vamos acercando un poco, ya vamos distinguiendo que ese bulto es un animal. Y si nos acercamos un poco más, vemos que ese animal en verdad es un caballo. Y si nos acercamos un poco más, vemos que es un caballo, no sé, marrón o una raza de caballo, póngale. Y si nos acercamos un poco más, vemos que es X caballo, tal caballo. No sé, Rocinante, póngale, no sé. Eso es lo que permite la experiencia, esa cercanía con el individuo y con el objeto, ese ver de cerca las cosas, es lo que nos permite saber con precisión, que no es una palabra que uso así al azar, esto de la precisión, ¿eh? Se me viene a la mente Coiré, pero bueno, no nos vamos a poner, digo, porque la verdad en tanto precisión no es una cosa que haya que dar de suyo, o que vaya de suyo, que haya que dar por sentado sería. La verdad en cuanto a precisión es uno de los modos de la verdad, es el que terminó primando. Ustedes fíjense que si ustedes quieren trazar un recorrido, desde Occam pueden llegar tranquilamente a la ciencia experimental, incluso del positivismo, ¿no? El saber científico procede por esa vía de la experiencia con el individuo, ¿eh? Nos interesa experimentar uno por uno, las muestras, ¿no? Uno por uno, después en todo caso extender, pero a partir de que haya un número suficiente de muestras. Es esa idea la que está detrás. O sea, Occam abre esa puerta en donde va a tener otro sostén epistemológico, el saber experimental, el saber científico, y en última instancia ahí deja el camino trazado a lo que conocemos como ciencia moderna, ¿no? Entonces, eso, o sea, equiparar verdad con precisión no es algo que haya que dar por sentado, digamos eso solamente, ¿no? ¿Qué entendemos por verdad? Pero es lo que cobra predominancia en Occam y que habilita, insisto, todo el saber de la ciencia que entendemos como
como moderna, ¿no? Yo les decía antes El nombre de la rosa, yo no recuerdo si está en la película, hay una miniserie ahora también, de la RAI, sobre El nombre de la rosa, pero que no sé, a mí me aburrió un poco. Ahí sí está esto que les voy a contar, y si no está, está en el libro. Cuando Guillermo de Baskerville llega al monasterio, en verdad se encuentra con unos monjes que están buscando un caballo, y él tiene una intervención ahí que es como muy en el estilo de Sherlock Holmes, ¿no? Probablemente no sea, además porque hay otras series así muy buenas sobre Sherlock, ¿no? Ese saber intuitivo, ¿no? De que empieza a tirarles verdades al otro a partir de la observación de ciertos detalles, ¿no? Entonces, empieza a tener una acción así muy propia de la novela policial clásica al estilo de Sherlock Holmes, pero que a la vez es la aplicación de este método intuitivo de Occam, ¿no? Cómo descubre que están buscando un caballo, cuál es el caballo y dónde está el caballo, ¿no? Una cosa así. Es brillante, es entretenido, digamos, pero a la vez es brillante esa construcción, porque es el personaje del detective clásico, o sea, podría ser Sherlock Holmes, y al mismo tiempo es Occam aplicando su método, ¿no? Método que, insisto, llama saber intuitivo, ¿no? Procede por intuición a partir de la experiencia con este, con el encuentro con el objeto, con el individuo, ¿no? Insisto, ahí está. Esto de ver desde un bulto, que sería el saber confuso, difuso, digamos, del concepto, hasta poder saber sobre un individuo concreto, ese avance de la precisión es lo que sería la intuición. ¿No? Como dice acá Alamana, el saber intuitivo se refiere directamente al individuo particular en su concretez, ¿no? El saber conceptual, justamente porque solo capta algunos caracteres comunes a varios objetos, obtiene de estos una aprehensión indeterminada y confusa que no es suficiente para hacer discernir un objeto particular de otro. En cambio, el conocimiento intuitivo nos da una aprehensión distinta de cada uno de estos objetos, ¿no? Pero porque además, ¿no? El conocimiento intuitivo del individual es superior al universal o abstractivo en cuanto se refiere a los mismos objetos en forma directa y distinta. Pero además hay otra cuestión que tenemos que problematizar nosotros desde el saber psicológico o desde el psicoanálisis, si ustedes quieren, o desde la psiquiatría, cierta psiquiatría, que es esta idea que también sostenía Occam, de que solo mediante el saber intuitivo se puede determinar si una cosa existe o no existe, ¿no? Está bien, tampoco tenemos que discutir al ras eso, hay algo cierto, ¿no? Esa es la otra ventaja del saber intuitivo. El saber conceptual, todavía podemos perdernos en las abstracciones y confundir algo que no existe tomándolo como algo que existe, ¿no? En cambio, el saber intuitivo es el que nos puede decir con precisión si algo existe o no existe, porque o lo experimentamos o no lo experimentamos. Fíjense que acá está presente lo que sería el lema principal, sobre todo de Hume, ¿no? Por eso ya voy tirando ahí algunos hilos, no confundamos, pero se puede trazar un hilo entre esto que está en juego acá en Occam y algo que va a decir Hume, que es que para que una idea, ¿no? O sea, una entidad psíquica, sea verdad, tiene que tener el origen, tiene que estar originada en una experiencia sensitiva, ¿no? La epistemología, digamos, de Hume dice que una idea es verdadera si y solo si tiene su origen en una experiencia sensorial, ¿no? Si no, es falsa. Eso está presente acá, ¿no? Una cosa existe, uno puede saber si una cosa existe o no existe a partir del saber de la experiencia. Una sola cosa más, compañeros, vamos a decir sobre Occam, ¿qué es lo que tiene que ver con esto? Porque yo les decía que tampoco hay que tomar como que el nominalismo de Occam o esta idea que el concepto solo existe en el nombre se reduzca solamente a la cuestión del sonido, ¿no? Porque Occam justamente decía que eso no es solo una voz vacía, tiene una existencia, ¿no? Pero a ver, acá hace como una especie de truco de prestidigitación, si ustedes quieren, pero que nos sirve también para pensar lo que va a ser Hume.
Porque es lo que dice que igual no hay que rastrear en eso. Esa existencia que tiene el concepto que no se agota en la voz tampoco es algo que nos tenga que llevar o a una esencia, es simplemente algo que hace referencia a lo que tienen en común los individuos. Que, insisto, no se tiene que confundir, insisto, insistía Occam, no se tiene que confundir con la esencia o con nada de eso que uno puede hallar en el objeto. Ahora bien, lo que dice es que el nombre, o sea, la relación que tiene el nombre con el objeto es una relación natural. O sea, el nombre es el signo natural del objeto. Ahí está esta especie de truco de prestidigitación. Pero bueno, de todos modos, la equiparación que él hace es eso, como que eh, eh, relaciona con la cuestión de la percepción, porque él dice, la impresión sensorial, impresión que no es lo mismo que percepción, impresión ya es la marca, ¿no? Es lo que queda en el sujeto de su encuentro con el objeto, digamos. La impresión es signo natural del objeto percibido, ¿no? Fíjense, piénsenlo así. O sea, uno ve una computadora y queda una impresión en el alma. ¿No? Esto con Hume lo vamos a desarrollar un poco más. O sea, no es lo mismo, digo, pero esta idea de la impresión, que además después nos va a permitir entrar en Freud, esta idea de la impresión, ¿no? Es lo que está en juego ahí cuando uno dice, bueno, es la marca, diríamos, que queda en el sujeto de su encuentro con el objeto, que tiene una relación natural con el objeto. O sea, uno no se representa cualquier cosa. Si uno ve una computadora, la impresión que queda es la de un objeto con una determinada característica que no se confunde con otro objeto, ¿no? Fíjense, no, pensé en la lógica conjuntista identitaria, pero primero les leo esto. Entonces dice, del mismo modo, dice la Mana, que la impresión sensorial de un objeto no es sino el signo de la presencia de ese objeto en el alma de quien siente, ¿no? Así también el concepto no es más que el signo que subsiste en el intelecto, ¿no? Memoria, si ustedes quieren. Si uno dijera, el encuentro con el objeto deja la impresión, ¿no? Es la marca de la experiencia, la marca de la percepción. El concepto es lo que subsiste de ese encuentro, pero además de ya no del objeto, sino, ¿no? Leo de vuelta, el concepto no es más que el signo que subsiste en el intelecto de la identidad o semejanza de los caracteres presentados en las impresiones sensoriales por un cierto número de objetos. Fíjense, porque es la ciencia experimental, ¿no? Uno percibe una computadora, otra computadora, otra computadora, otra computadora, y lo que subsiste es el signo no solo de cada computadora, sino de lo que tienen en común, ¿no? Porque aparte de eso, ese en común lo subrayamos, ¿eh? De lo que tienen en común. Ese signo, por eso digo, no es solo el nombre, tiene que ver con la marca subjetiva, con la impresión, ¿no? Ese signo es el concepto. Y fíjense, primero esto, de lo que tienen en común, que no es la esencia, es una cuestión de la percepción, no es algo de la computadora, o del naranjo, o de los árboles, o de lo que sea. Es algo que tiene que ver con la actividad del intelecto, que rastrea esas cuestiones en común. Y puede unir esas cuestiones en común. Fíjense que ahí está lo conjuntista identitario. Aparte, la mana, fíjense las palabras que usan, ¿no? Es el signo que subsiste en el intelecto de la identidad o semejanza de los caracteres presentados, ¿no? O sea que yo, cuando procedo en el armado psíquico del concepto, del universal, lo que hago también es eso, es otorgar identidades y con esas identidades armar conjuntos, ¿no? Pero entonces, digo, como para terminar de subrayar esto, y hoy ya estaríamos con Occam, esa realidad del concepto no es ya la de la voz, sino del signo natural, ¿no? O sea, está ligado a la percepción y está ligado a la impresión, que es como la marca del objeto. Por eso digo, está ligado al objeto, porque la percepción, la impresión, es algo del objeto, pero que no está en el objeto. O sea, tiene y no tiene que ver con el objeto. Bueno, después de este intríngulis final, de este trabalengua, damos terminado, Occam, compañeros. Lo fundamental está dicho. Debate de los universales, saber intuitivo o conocimiento por la experiencia que desbanca al saber por conceptos y que abre todo un camino que conduce indudablemente a la ciencia moderna. Y finalmente esta idea del signo
que nos permite ver en esto del nombre, del concepto como nombre, algo más que simplemente la cuestión del sonido. Es más, lo voy a decir así un poco provocativamente, es el representante natural del objeto. Es el representante del objeto en lo psíquico. A quien le resuena, le resuena. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Les parece? Sí las hay, lógicamente, pero supongo que alguna pregunta o comentario seguramente debe haber. En este momento me pasa generalmente lo mismo, ¿eh? No sé si es que no hay preguntas o si vengo a descubrir casi como una cosa pesadillesca de que en verdad estuve hablando solo todo este tiempo y ustedes hace tiempo que no están ahí. No, acá. No entendí bien eso del signo para Ockham. ¿Lo podría volver a explicar? Sí. Bueno, es complejo, por eso no lo entendí. No es tan simple. A lo mejor cuando nosotros veamos con Hume la cuestión de la impresión, ¿no? De lo que queda, a lo mejor ahí queda claro, queda más claro. Pero esto del signo, primero que resuena en esta idea del nombre, ¿no? Incluso la letra como signo, diríamos así. Pero además, por eso decía medio provocativamente, esta idea de representante. La impresión tiene que ver con eso, con cierta marca que queda, ¿no? Eh, Cuando uno ve una computadora, ¿no? Como estoy viendo yo en este momento, cuando uno ve un mate, cuando uno ve lo que hace es que queda una marca de eso en el espíritu, digamos, en la mente, en la psiquis. Queda una marca, que es la que después uno, por ejemplo, cuando le hablan de una computadora, puede darse cuenta de qué está hablando el otro, porque tiene esa impresión en sí mismo. Eso que de algún modo uno diría es como un representante del objeto en lo psíquico, ¿no? Lo digo así también, está Freud resonando acá con esto del representante, ¿no? La pulsión y todo eso, no nos quiero embardunar más, pero en principio sería eso. Entonces, la impresión, ¿no? Es signo de la presencia del objeto, dice Ockham, ¿no? Si yo tengo una imagen, diríamos así, psíquica, de una computadora, eso me indica que en algún momento me encontré con una computadora, ¿no? Entonces tengo esa impresión. Entonces, ahora, la impresión sensorial, de impresión, piénsenlo en el sentido de imprimir, ¿eh? En ese sentido. Si yo tengo la impresión, o sea, si la impresión es la marca o el signo del objeto, el concepto es el signo o la marca de eso que tienen en común muchos objetos, ¿no? Eso sería. No sé si se entiende. Si se entiende mejor, digo. Acá, ¿ven? Bueno, ahora me dicen si se entendió mejor, ¿eh? Lo que dije. Si no, podemos seguir avanzando. Puedo encontrar otras palabras para explicarlo. Veremos. Pero acá me preguntan si es posible, me dice la página de lo que leyó de Ockham. Insisto en que esto que estoy leyendo no es el material que está en el programa, ¿eh? Yo vieron que aclaré esto. Como es, las historias de la filosofía, todas más o menos toman cuestiones similares. O sea que ustedes tienen a Gilson, que van a encontrar estos problemas mejor planteados de otra manera, pero están ahí. Y yo lo que leí, ¿no? El texto con el que trabajo es la historia de la filosofía de Paolo Lamana, ¿no? Que les decía la vez pasada. La vez pasada usaba el tomo 1, que es el de la filosofía en la antigüedad, esta vez el tomo 2, que es el de la Edad Media. Y si querés te digo la página de ese, pero tenés presente que es el tomo 2 de la historia de filosofía de Lamana. Ockham está en la página 100, desde la página 192 a la página 198. Y yo lo que leí está sobre todo en la página 193, 194 y 195.
Yo creo también que uno de los problemas de comprender, o sea, lo que puede incidir en que sea problemático comprender esto, no solamente porque la filosofía a veces tiene este gusto por ser rebuscada, sino porque problematiza, o sea, está presente el problema de la relación entre lo interior y lo exterior, que no es tan simple como uno podría pretender. Lo que está diciendo, que como decía una de las compañeras, va como llegar al paroxismo en Berkeley, es que la percepción no implica solamente la realidad exterior, ¿no? Implica también la actividad psíquica interior. ¿Dónde está la percepción? ¿Dónde está la percepción? Está en el objeto, o sea, eh, es el objeto exterior lo que percibimos, es una cuestión interior, esto de percibimos la cosa roja, percibimos el rojo de la cosa, ¿no? Esto que decía Aristóteles, o que estaba en juego en la idea ya de percepción de Aristóteles, está problematizado acá, ¿no? Porque esta idea de la impresión de lo que nos está hablando, así distingamos salvajemente, es de la vida interior, no del mundo exterior, ¿no? Es así de simple. Por eso Berkeley, que va a llegar al extremo, que va a decir, solo existe lo que es percibido, casi que uno desde ahí podría argumentar de que el mundo exterior no existe, que no tenemos garantías de existencia del mundo exterior. Y cuando uno dice la realidad es la realidad psíquica, ¿qué queremos decir ahí? Eh, Pienso en la letra de un tango, que yo siempre traigo a colación cuando trabajamos esto de la realidad psíquica, que además es una frase muy conocida, ¿no? Que en la vida siempre el color es del cristal, el color de las cosas es del cristal con el que se mira. ¿Qué es esta idea de que las cosas tienen el color del cristal con las que se mira? ¿No? Que es sino un subjetivismo en juego ahí que nos dice que en verdad la experiencia que tenemos de las cosas está tamizada por la subjetividad. De eso no hay duda. Ahora, si uno sigue por ese camino, va a llegar un momento en el que puede llegar a dudar de la existencia del mundo exterior, porque si la única constancia que tenemos es la experiencia subjetiva, entonces ¿qué garantía tenemos de que existe efectivamente el mundo exterior? ¿No? Insisto, todas estas cosas parecen pavadas, pero a nivel psíquico, piensen nomás en el problema de la alucinación, es muy simple. Nosotros no lo damos ya, pero estaba, este filósofo que resuelve el problema. Yo siempre lo planteo casi como un juego, ¿no? Como un enigma para decir cuál es el único sentido, de los 5 sentidos, cuál es el único que nos garantiza que existe un mundo exterior. Que uno diga la vista, no, el olfato, no. El único que nos puede garantizar algo así es el tacto, ¿no? El tacto es el único sentido que, esto, no sé, tengo un fallido en este momento, no recuerdo el nombre del filósofo, si alguno lo recuerda, Juan Ignacio, si estás por ahí, lo verá. El único es el tacto, justamente porque, decía este filósofo, si uno toca, si uno toca a sí mismo, ¿no? Me agarro mi brazo, por ejemplo, este, para resolver la ambigüedad implícita en el significante me toco a mí mismo. Si agarro mi brazo, decía este filósofo, yo siento inervación sensorial en 2 lugares distintos, en la mano que toca y en el brazo que es tocado. Si yo toco algo del mundo exterior, si yo toco la mesa, ¿no? La inervación la siento en un solo lugar, en la mano que toca. Eso, eso es lo que nos da la prueba de que el tacto es ese sentido que nos permite garantizar que hay algo más allá de mí mismo, ¿no? Que hay mundo exterior. Pero esto, insisto, esto fue un problema para Descartes, ¿no? La res extensa, y sin duda también para los empiristas. ¿Mm? Por eso también es complicado entender esto del signo, porque el signo participa del objeto sin estar en el objeto, es la marca que queda en uno, ¿no? Bueno, ¿algo más? Ahí se aclaró entonces lo del texto. O sea, yo trabajo con este filósofo no solo porque a mí me resulta más claro y me gusta más, es el que vengo leyendo ya desde hace muchos años, sino que además tiene esto, me permite transmitirlo con mayor facilidad, temas que a mí por lo menos me resultan bastante complejos. A ver, Ornella acá dice, signo igual a experiencia más entendimiento. Me encantó esa ecuación. Ahora, habría que ver qué entendemos ahí por entendimiento. Porque lo que Ockham, o sea, el entendimiento
al menos uno que lo lee ya desde el siglo XXI, pero atravesado por toda la psicología del siglo XX, entendimiento, o incluso en un sentido más socrático, platónico, es esta idea del concepto y del razonamiento, diríamos, ¿no? Ahora, lo que hay que tener presente en todo caso es la intuición de la que habla Occam, que se opone a la abstracción, ¿no? El concepto, el razonamiento, el entendimiento en ese sentido, llevaría a la idea de la abstracción, ¿no? Ese conocimiento difuso del objeto porque es un conocimiento abstracto. En cambio, lo que Occam le opone a la abstracción es la intuición, que tiene que ver con la experiencia, con el contacto. Entonces el signo, para hacer más precisa la ecuación, sería signo igual experiencia más intuición, que son más o menos parecidas a la experiencia y la intuición, pero nos permite establecer ahí esta idea de operación psíquica que realiza el sujeto en el acto del conocimiento. Está buena la ecuación igual. Porque aparte el signo es signo natural. Por eso uno está atravesado por la lingüística, por las ciencias humanas del siglo XX. El signo es el signo natural. Nos cuesta pensar esa relación. Nosotros no vemos naturalidad en el signo. Ya nos pasó Saussure en el medio, ¿no? Bueno, y toda la lingüística y el psicoanálisis, digamos. Pero hay una relación natural entre el signo y la cosa, digamos, que se traduce más o menos en esto. Yo cuando veo una computadora no me queda la impresión de un termo, me queda la impresión de una computadora. Bien, quedó más claro, me alegro mucho. Bueno, ¿alguna otra cuestión que podamos ver? Bueno, creo que estamos, compañeros? Me parece que lo que pudimos avanzar hoy ya lo hicimos. Como siempre les digo, cualquier pregunta la podemos retomar, ya sea en el muro o en las próximas clases. Y para la próxima entonces vamos a ver si seguimos, vamos a desarrollar algunas cuestiones de empirismo y particularmente Hume y Locke. Y ya después de eso, clase de repaso mediante, avanzamos hacia Freud y esos problemas. Bueno, que tengan una buena semana, compañeros. Cualquier cosa, estamos en contacto. Hasta la próxima.